título de este mensaje, se pudieron ver porque está en el chat de la iglesia, que es que no cunda el pánico. Y ese título me imagino que a más de uno les recordará alguna serie, algún programa que vimos en nuestros años mozos durante la infancia, que era y voy a hacer una introducción con esto. A diferencia de que no cunda el pánico, el programa decía que no panda el único. ¿Ya se acuerdan? Todavía nadie se acuerda, de verdad. El Chapulín Colorado. Nos acordamos todos los pelín. Lo que pasa es que aquí hay un grupo que vamos a tener que ponérselo a través de YouTube porque no conocen nada de esa parte. Sin embargo, muchos de nosotros crecimos viendo ese programa. ¿Por qué quiero traerle a colación o a modo de introducción ese programa? Que Dios les bendiga. Ah, podemos seguir normal, perdón. Pues mis hermanos, ¿qué le decía con respecto a esto? Que cuando veíamos ese programa, ok, continuamos. Gloria a Dios por todo. Amén. ¿Qué nosotros podemos recordar? Normalmente las personas estaban en una situación complicada, en una situación difícil y decía, ¿quién podrá defendernos? ¿Se acuerdan los más viejitos que veíamos eso? Era una comedia, pero siempre mostraba una situación difícil. Entonces, esa persona decía, ¿quién podrá defendernos? Y aparecía ese personaje que era bastante tonto, pero que tenía la solución. Y ese personaje era el Chapulín Colorado. Entonces, la persona se ponía como que, wow, ya tengo quien me va a ayudar a solucionar mi problema. Pero ¿qué pasa? Que una vez el Chapulín Colorado estaba ahí, el problema seguía. Porque como le mencioné, era bastante tonto y hacía cosas como que, de verdad, es esto. Y ahí viene la frase que usaba mucho. Mientras ya él había llegado y el problema seguía, pues la gente se sentía sintiendo como que no avanzamos. Y él decía, que no panda el cúnico, queriendo decir que no cunda el pánico. ¿Qué significa que no cunda el pánico? ¿Mm? Cundir es esparcirse. Pánico, miedo, temor, ansiedad. Y nosotros estamos actualmente viviendo un momento de pánico para la humanidad, un momento de crisis. Vamos al trabajo, a la universidad, a la escuela, vecinos, incluso en la iglesia, y escuchamos a la gente hablar de crisis, que todo está caro, que el nuevo Código Procesal Penal, que los temblores, que la delincuencia. Y es como que la humanidad se ha combinado para tener el mismo discurso. Y no quiero con esto negar una realidad latente, porque todos sabemos que eso está pasando. Y somos afectados todos. Vamos al supermercado, vemos que están caras las cosas. Pero yo leí una frase en esta semana, dije, wow, Dios mío, qué frase tan poderosa. Decía, todo está subiendo, todo está cada día más caro, pero la salvación sigue siendo gratis. La salvación sigue siendo gratis. ¿Saben por qué la salvación sigue siendo gratis? Esa parte ya fue mi introspección, porque en el cielo no hay crisis. Porque aunque la tierra tiembla, el trono del Altísimo se mantiene firme. Gloria a Cristo Jesús. Y hermanos, vamos a escuchar y esto y aquello. Dios sigue siendo Dios. Y Él es el que tiene el control de tu vida y de mi vida. Entonces, cuando nosotros decidimos refugiarnos en Él, el temor pierde su voz. ¿Por qué? Porque la crisis ni ahora ni nunca
altera el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Y dicho esto, lo que queremos es compartir unas verdades de las tantas que tiene la palabra de Dios. Y le voy a pedir que tengan su Biblia, sea física o sea digital a mano, para que podamos leer. Ustedes saben que a mí me gusta que vayamos mirando, que la palabra misma sea quien nos confronte. Y mis hermanos, cuando estuve preparando esto, gracias al Señor, dije, no voy a decir nada nuevo. Todo lo que vamos a hablar en esta mañana, todos nosotros lo sabemos. Ahora es un recordatorio, es una reflexión para que volvamos a centrarnos. Si por alguna razón estamos igual que como está la mayoría, repitiendo como papagayo que todo está caro, que la situación va de mal en peor, vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque sí, las cosas están caras y yo no vengo a decirle, ir aquí los que vengamos a orar, vamos a tener productos más baratos. No, no, no es así. Entonces, primera verdad, mis hermanos, primera verdad que quiero compartir. Dios siempre tiene el control. Siempre. Amén. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, verso 19, si alguien lo lee, mucho mejor aún. No importa la versión. ¿Qué significa que Dios siempre tiene el control? Nada de lo que está pasando a Dios le sorprende. No es como que, oh, no sabía que iba a ocurrir este terremoto. Dios sabe todo. Dios tiene el panorama completo. Y nos dejó a usted y a mí su palabra para que también sepamos todo, aunque no tengamos los detalles. Vamos a leer Salmo 103, 19. Amén. Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre. Amén. Amén. Su reino domina sobre todos. Nadie se escapa del reinado de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios sigue en control. A veces cuesta creerlo porque muchas gentes, muchas personas pudieran pensar, pero ¿cómo es posible? Y ya eso lo hemos visto aquí en otros temas, otros mensajes, que hay niños muriendo, que hay cosas sucediendo. Dios sigue estando en control. Amén. Y esa es una verdad. Y lo acabamos de ver en la Biblia. Por eso me gusta que vayamos leyendo. De lo que estamos aquí, ¿quiénes creemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad? Verdad absoluta. Amén. Pues vamos a seguir leyendo, confirmando esas verdades. Entonces, si estamos de acuerdo, como acabamos de leer, que Dios está en control, ¿qué significa eso para ti y para mí? Dios es nuestro Padre, lo hemos dicho muchas veces y lo sabemos. Todos somos hijos y puede ser que algunos no hayan tenido pues una relación muy buena con sus padres, pero sí conocen de gente que ha tenido una relación buena con sus padres. Y le puedo decir a manera de testigo viviente, gracias al Señor tuve un excelentísimo padre, una excelentísima madre. Un padre hace lo que sea por el bienestar de sus hijos. Lo que tenga que hacer, se sacrifica las veces que se tenga que sacrificar. Y si Dios es nuestro Padre, si así lo creemos y sigue teniendo el control, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Mm? ¿Por qué vamos a estar temblando como el que no tiene esperanza, como el que no conoce a Dios? Aleluya. Así que, primera verdad, Dios tiene el control, siempre, y lo va a seguir teniendo. Segunda verdad que quiero compartir, nuestra paz no depende de las circunstancias. Amén. Y esto es un poquito más complejo, es un poco más difícil de asimilar. Y los que hemos pasado por procesos bien fuertes, podemos de verdad decir que es difícil.
pero la Biblia lo dice claramente. Necesito dos lecturas, Juan 14:27 y Filipenses 4:7. Gloria a Dios. Juan 14:27 y Filipenses 4:7. ¿Qué significa esto de que la paz no depende de circunstancias? Miren, si la paz nuestra dependiera de si las cosas van bien, eso fuera una inestabilidad increíble. Lamentablemente hay personas que su paz depende de si tienen dinero ahorrado, de si tienen un trabajo estable, de si están saludables, de si su equipo le está yendo bien. Todo eso pasa. Entonces, la paz nuestra, Juan 14:27, vamos a leerlo, no depende de ninguna circunstancia. Vamos a ver qué dice Juan 14:27. Gloria a Dios. Amén. Amén. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz les dé, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Amén. Demasiado claro ese versículo. La paz de Cristo. Él dice claramente, yo les dejo mi paz. No es como el mundo la da. ¿Por qué no es como el mundo la da? Porque la paz que da el mundo es provisional y condicional. Yo me siento en paz si todo está saliendo tal y como lo planifiqué. Yo me siento en paz si todo está saliendo bien, pero ese bien es de acuerdo a mi criterio. Y acabamos de leer que la paz de Cristo no es así. No es así, porque no depende de circunstancias. Por eso el próximo versículo es tan profundo, que es Filipenses 4:7. Y Filipenses 4:7 es un versículo que también vamos a leer por aquí, si alguien ya lo tiene o si no, yo lo puedo ver. Gloria al Señor. Vamos a buscarlo de inmediato. Aquí está. Amén. Adelante, Diana. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben lo que significa eso? Dice, La paz de Dios sobrepasa lo que usted y yo podemos entender. ¿Cómo explicamos lo que ni siquiera podemos entender? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. ¿Sabe qué significa eso? Que aún en circunstancias adversas, difíciles, en el peor momento de su historia, usted puede tener paz. amén. Pero la paz de Cristo. Y para tener la paz de Cristo, lo primero es tener a Cristo. Amén. No podemos estar en paz si no tenemos a Cristo. Ahora, una vez tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos estar en paz. Ejemplos claros tenemos en la palabra y en la vida de mucha gente que conocemos. Daniel en el foso de los leones, como podemos ver en las escrituras, estuvo en paz. Cuando fueron a sacarlo, no encontraron a Daniel, ¡ay!, en pánico, en el foso de los leones. Creo que la crisis que estamos viviendo nosotros es un poquito menos mala que estar metido en un foso con leones, ¿verdad? ¿Mm? David lo estaba buscando el rey Saúl para matarlo junto a un ejército. Y esa es la palabra de Dios, que David estaba durmiendo. David durmió en medio de eso. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo puede una gente dormir cuando el rey está buscando para matarlo? ¿Sabe por qué? Porque es una paz que sobrepasa nuestro nivel de entendimiento y no depende de nada. Hay personas que en un momento caótico, en su peor momento, en vez de quebrarse, han florecido. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque han aprendido que Dios siempre tiene el control y que su paz no depende de las circunstancias, sino depende
de Dios. Y esto nos lleva, mis hermanos, a la tercera verdad. Dios sigue proveyendo, aunque en el mundo haya escasez. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Mis hermanos, a veces resulta contradictorio y nos pueden tildar hasta de locos, porque tenemos una fe ciega. Pero ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Es decir, estamos seguros de que esperamos algo, pero no lo vemos. Amén. Esa es la fe. Entonces, cuando en medio de esta situación, que una gente venga con esa queja, abrumarlo, y usted pueda responder que usted depende de Cristo, que usted depende de Dios y que usted le va a ir bien. Y le puede decir a esa persona, es más, esto lo podemos usar cuando vengan con abrumado, cargado. Vamos a aprovechar ese momento para evangelizar. Vamos a aprovechar ese momento para usar esa frase tan hermosa que les compartí, que escuché, que leí, perdón, donde cuando está, ay, todo está caro, vengo al supermercado. Pero Cristo sigue estando ahí. La salvación sigue siendo gratis. Aprovéchala. Es más, está en oferta. Yo te la estoy ofreciendo. Entonces, mis hermanos, Dios sigue proveyendo. Amén. No importa que estén las cosas caras. Y esto nos lleva, miren, a veces nosotros, justo al pasar por esos momentos más difíciles, es cuando mejor nos va. Así es. Hay muchos testimonios de gente que su peor crisis fue lo que lo movió de esa zona de confort, lo que lo sacó de un lugar donde no estaba tan bien como el lugar al que Dios lo llevó después de esa crisis. Entonces, mis hermanos, esos procesos que son duros, a veces fuertes, pero nos ayudan a crecer, que tengamos nosotros claro, no importa lo caro que pueda ponerse todo, Dios va a proveer. Sí, amén. Y si necesita hacer lo que hizo con Elías, de enviarle cuervos para que le llevaran la comida, lo va a hacer. Lo tenemos aquí, tenemos ese ejemplo. Dios no está de manos atadas, sigue estando en control. Y por lo tanto, está consciente de tu necesidad y de mi necesidad. Entonces, a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, como dentro de nuestra mente finita lo tenemos estructurado, pero Dios es muchísimo más que lo que nosotros podemos pensar. Entonces, dicho esto, hay un versículo que también me gustaría que veamos, que es Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, gloria al Señor. Dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? Conforme al código procesal, conforme a la cantidad de oro que haya, no. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, yo no sé, pero ver la palabra riqueza en plural. Normalmente nosotros decimos, ahí hay riqueza. Sí, pero ver la palabra riqueza en plural me pone a mí como que, esto de verdad que es mucho. Y en gloria. Es decir, Dios no te va a proveer ni siquiera conforme a lo que tú quieres. Es conforme a sus riquezas en gloria. En otras palabras, ahí no hay presupuesto. Eso no es como que, bueno, voy a poner tanto para la comida, tanto para la casa. Ahí no hay presupuesto. Eso es abierto, las riquezas de Dios. Y usted me va a decir a mí que yo conociendo esta verdad, voy a vivir diciendo que subieron la gasolina. Señor, reprenda al diablo. La pueden poner como sea, Dios sigue proveyendo. ¿Cuál debe ser tu mensaje y mi mensaje? Dios sigue proveyendo. Así es. Dios sigue siendo fiel. Y aunque hoy nosotros estamos viendo todo esto, claro que sí, y lo vamos a seguir viendo,
Y muchos de nosotros que tenemos un sueldo, de alguna forma estamos ganando menos, pero de otra estamos ganando más. ¿Por qué? Porque a veces precisamente esto nos hace acercarnos y depender más de Dios. Y todo, sin excepción, lo que nos lleve a acercarnos más a Dios es ganancia. Y ganancia suprema, muy por encima de todo lo material. Miren, mis hermanos, a veces nosotros tenemos planes, claro que sí. ¿Y quién de los que estamos aquí no quiere que las cosas le salgan más baratas? Queremos oferta. Y le voy a comentar, voy a compartir esto que me gusta, yo disfruto mucho cuando escucho a algún hermano hablando de la grandeza de Dios, de los testimonios que tiene. ¿Por qué? Porque eso, aparte de que aviva nuestra fe, también nos pone a pensar, bueno, Dios puede hacer eso mismo conmigo también. Entonces, hay momentos donde he escuchado testimonio de cómo Dios ha permitido que algunas personas consigan cosas más baratas y así, incluso que Dios le ha permitido que les regalen eso que... Y yo recuerdo una vez orando y dije, Señor, pero yo quiero también como que dar testimonios así. Y me ha pasado con algunas cosas, gracias a Dios. Pero mis testimonios en términos general son más de, ¿cómo va a ser? Pero está más caro. Literal, le comparto esto. Y quiero una cosa, pero la encuentro cara. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios para mi corazón? ¿Te he provisto o no? Ay, ¿Mm? Gloria a Dios. ¿Te he provisto o no? Más caro, pero te lo he dado. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque cada uno de nosotros es diferente. amén. Y Dios, de acuerdo a lo que quiera trabajar en ti, de acuerdo al propósito de Él para tu vida, así va a ir en su acompañamiento contigo en esta tierra. Tal vez para que tu fe crezca, para que sea más avivada, tú no necesitas encontrar lo más barato, todo lo contrario, tú necesitas que esté más caro. ¿Y cómo se explica eso? De una sola forma. Dios sigue proveyendo, Dios sigue teniendo el control y te toque pagarlo más barato o más caro, Él es tu proveedor, Él es mi proveedor. Así que sigamos confiando, mis hermanos. Otra verdad. Las crisis revelan dónde está depositada nuestra confianza. Gloria. Y esto es un poquito difícil porque muchas veces nosotros creemos que estamos cimentados en la roca firme, pero es justo mediante un proceso de crisis que nos damos cuenta que necesitamos crecer, que necesitamos reenfocarnos, que necesitamos depender más de Dios, que necesitamos profundizar más en su palabra. Y por eso, a veces no entendemos por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué sigo pasando por estas situaciones. Dios nos ama y esa es otra verdad ineludible. No quiere daño para ti, no quiere daño para mí. Sin embargo, los procesos nos llevan a ser más fuertes, nos llevan a crecer. Cuando nosotros vamos a un gimnasio, voy a poner como ejemplo, usted empieza el primer día, usted termina demolido, le duele todo. Usted levanta una pesa así, que casi no puede. Pero si usted sigue yendo, usted no le va a doler tanto el cuerpo. Esa pesa que usted no podía levantar, es un chiste levantarla, usted la levanta con una mano. ¿Pero por qué? ¿Mm? Porque primero le costó, pero usted venció esa inercia y ese proceso lo hizo más fuerte. Y así mismo pasa, mis hermanos. Las crisis revelan dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza. Y la invitación en esta mañana es a preguntarnos a nosotros mismos, en medio de todo esto que yo oigo, ¿dónde está mi corazón? ¿En quién confío? Dios nos libre
Pero si la tierra temblara y todos nos quedáramos aquí, de paso a la eternidad, ¿dónde está mi corazón? Dice el apóstol Pablo, uno de mis versículos favoritos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como mencionaba en la verdad anterior, Dios provee, claro que sí. Pero también nosotros tenemos que saber que no siempre el desenlace va a ser como esperamos. Amén, así es. A veces el desenlace es totalmente distinto a lo que esperamos. Gloria a Dios. A veces esperamos sanidad. Y se lo dice alguien que tuvo a su mamá 38 días en intensivo, donde oramos, ayunamos, y no solo yo, aquí hay mucha gente a la que le agradezco mucho porque estuvo conmigo todos los días en ese proceso, orando, ayunando. No fue falta de fe, de eso yo estoy 100% segura. Y mi mamá partió a la eternidad. ¿Cómo fue el desenlace? No fue el que yo quería, no fue el que yo esperaba. Y yo sé que aquí hay muchas otras personas que también han tenido procesos donde han orado, donde han ayunado, donde han derramado su corazón delante de Dios. Y el desenlace no ha sido el que esperaban. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros estamos aquí, vemos lo material, vemos un mundo tangible, pero tenemos que recordar continuamente que nuestra esperanza va mucho más allá de lo que este mundo físico puede darnos. Es mucho más gloriosa. Algo sí le puedo decir, gracias a Dios. Tanto mi mamá como mi papá, que con mi papá fue otro proceso. Un proceso cuesta arriba también. Y recuerdo que en medio de su enfermedad, David y yo viajamos, fuimos a Israel. Y cuando uno está pasando por esas situaciones, mis hermanos, uno se aferra a todo. Y recuerdo, aunque eso no significa que hay que hacerlo ahí, pero sí también fue como que cuando estuvimos allí, estuvimos en el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, conocido como el Cótet, si recuerdan el versículo que compartimos la semana pasada, donde decíamos que Dios le respondió a Salomón, diciendo que él iba a tener sus ojos abiertos, sus oídos atentos a la oración que se hiciera en ese lugar. El Cótel o el Muro de los Lamentos es lo único que queda de ese templo. Yo dije, yo voy a orar aquí. Aquí yo voy a poner mi mano. Y el desenlace no fue tampoco el que esperaba. Pero hay un desenlace que ese no nos lo quita nadie aquí en esta tierra. Y es la certeza de que ambos se fueron con Cristo y que lo vamos a ver. Lo voy a abrazar nuevamente. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a ¿qué Dios. te quiero decir con esto? Y si tú estás pasando por un proceso difícil y tú dices, pero ven acá, yo oigo que otra gente y le llega este milagro y le llega, tranquilo, lo tuyo es más que un proceso terrenal. Aleluya. Lo tuyo es lo eterno. ¿Y puede Dios hacer que aquí el desenlace sea glorioso? Claro que sí, y lo ha hecho y lo hace en otras circunstancias. Pero también nos enseña a depender de Él y a saber que aun cuando aquí las cosas no salen como yo espero, no salen como yo quiero, puedo tener una esperanza gloriosa. ¿Qué se compara una vida de 70, 80, 100 años en la tierra en comparación con una eternidad? No es nada. Entonces, mis hermanos, vamos a leer lo que dice Mateo 7. Vamos a leer, perdón, Salmo 46 del 1 al 2 primero. Salmo 46 del 1 al 2. Si alguien lo tiene o si no lo busco rapidito. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leerlo por aquí ya. Salmo 46 del 1 al 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar. Le hago yo una pregunta. ¿Sabemos lo que dice ahí? Que la tierra sea removida y que se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Usted sabe la mortandad que ocurriría si eso pasa? ¿Mm? No es un temblor nada más, que se traspasen los montes al mar. Eso no lo hemos visto nunca. Hemos escuchado de maremoto, que el mar entra a la tierra, pero que los montes se vayan al mar. ¿Mm? Porque con el maremoto está por lo menos la esperanza de que en su momento el mar retrocederá y quedará tierra seca. Pero que se vaya el monte al mar. ¿Usted había pensado en ese versículo, mis hermanos? Y aún así dice aquí, no temeremos. Y todavía estamos hablando y tenemos miedo por un código procesal. ¿Mm? No temeremos, pase lo que pase, no temeremos, en Dios está nuestra esperanza. Amén. Gloria al Señor. Mateo 7, 24 al 27, vamos a leerlo también. Esta es una parábola. Este 27, 7, 24 al 27. Gloria al Señor. Vamos a leerlo rapidito. Gloria al Señor. ¿Lo tienes? Ah, amén. 24. Sí. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque Amén. estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa. Y esta casa se derrumbó, y grande fue su ruina. Wow. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Las tormentas van a venir a buenos y a malos, aunque ninguno somos buenos, de acuerdo a lo que dice la palabra, a justos e injustos, porque somos justificados por Cristo Jesús. Nadie escapa. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde estuvo la diferencia en esa parábola? En el cimiento. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Está en la roca o está en la arena? ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Si nuestra esperanza está puesta en Cristo la roca, no importa lo que venga, podemos tener paz. Amén. Amén. Vamos a la última verdad que vamos a compartir. Nuestro futuro está seguro porque pertenece a Dios. Dicho esto, sin importar el desenlace, sigamos creyéndole al Señor, porque dice Jeremías 29:11, que sus pensamientos para nosotros, ¿cuáles son? Son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, mis hermanos, Gloria. yo quiero compartir otra frase, y esta me la escribió en esta semana justamente una mujer que ama mucho a Dios y que Dios la ama mucho. Y cuando yo leí esa frase, dije, wow, esta frase la mandó Jehová para compartirla en el mensaje, porque no podía quedarme con ella. Y la frase es, nunca tuve tanto como cuando lo perdí todo. ¿Usted oye la profundidad? Nunca tuve tanto como cuando lo perdí todo. Porque a veces, cuando tocamos fondo, es cuando más alto volvemos a subir. Conclusión, mis hermanos. Estas son verdades indiscutibles. Están aquí, las leímos a través de la palabra. El Señor nos habla continuamente. Amén. Entonces, no importa lo que hagamos, no seamos nosotros repetidores de cosas que no agregan valor, de cosas que lo que hacen es desanimar. El mundo está necesitado de esperanza, pero de una esperanza real. Porque claro, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, seamos usted y yo portadores de esta verdad. Llevemos esperanza. Y cuando la gente esté desesperado por la crisis, que nosotros podamos recordarle, Dios sigue teniendo el control. Amén. Amén. Cuando veamos que la gente esté desesperado, con ansiedad, porque hasta eso pasa. A veces
hacemos un mundo, una nebulosa de cosas que ni siquiera llegan a concretarse. Y vive uno con un miedo. Hay estudios científicos de eso. ¿De qué porcentaje de lo que realmente nos preocupa o nos atormenta se concretiza? Y es menos de un 5%. ¿Usted sabe lo que es eso? Póngase a escribir, analice, que la mayoría de las cosas por las que usted se está desvelando ni siquiera ocurren. Mis hermanos, recordemos siempre estas palabras de Jesús, porque ahí se resume el corazón de esa enseñanza. En el mundo tendremos aflicción. Eso no lo podemos negar. Todo esto que está pasando, nosotros no es que somos ciegos, no es que somos un grupo de locos que dicen, no. Sabemos. Ahora también estamos conscientes de todas las verdades que están aquí. Que en el mundo tendremos aflicción, pero vamos a seguir confiando en aquel que venció al mundo y en cuyo nombre usted y yo también vamos a vencer. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Gracias a usted que se